Pues hay una persona que destaca muy por encima de todos nosotros, porque lleva mucho tiempo en esto, porque ha estado en puestos importantes, ha estado en prensa económica, conoce los intríngulis del periodismo, porque él también es periodista, es escritor, conferenciante, hace muchas actividades, y es el gran Lorenzo Ramírez. Acaba de escribir un libro demoledor. Si ya los anteriores verdaderos bestsellers fueron libros tremendos, este os puedo garantizar que es brutal. Va a levantar muchas ampollas y significa que Lorenzo Ramírez va a recibir todavía muchos más ataques a raíz de este libro. Os lo voy a mostrar porque de verdad que es impresionante. Me ha impresionado muchísimo. Todo lo que cuenta en 400 páginas, increíble. Y muchas veces apenas es la punta del iceberg, que lo irá desgranando todavía mucho mejor en sus programas con César Vidal, porque hay tanto de lo que hablar, de cómo nos manipulan, cómo nos manejan, cómo nos hacen que parezcamos ciegos ante las realidades, cómo silencian a cualquier voz alternativa, porque hay muchos intereses en juego para controlar a las poblaciones, unas poblaciones que estamos dejando de ser importantes porque ya no generamos riqueza, no vamos a generar riqueza en este nuevo mundo que se nos viene encima. Una de las grandes victorias de los enemigos de la verdad es que han conseguido que hayamos dejado de ver cosas que tenemos delante de nuestras narices y que son evidentes. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Tú recuerdas que cuando el diablo lleva a Jesús al monte, que esa es la otra cita que tiene el libro, introductoria, lo que le promete dentro de las tentaciones, lo que le promete a Jesús es los gobiernos de este mundo, ¿no? Claro, tendríamos que plantearnos, bueno, en realidad, ¿para quién trabajan estos gobiernos? Y esto conforma una de las trincheras básicas que hay que romper y una idea que hay que romper, que es, desde la izquierda se ataca a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, considerándolas ese diablo, ese agente del caos, y desde el otro lado, ¿no?, se apunta al Estado, desde el ambiente más liberal, no tanto conservador, pero sobre todo liberal, se apunta al Estado, cuando no se dan cuenta de que Estado y grandes corporaciones ya son lo mismo, no es un elemento individual que se pueda separar del otro, son exactamente lo mismo y conforman una plutocracia que es la que realmente toma las decisiones y cuya mayor ventaja es que, pues, que la gente piensa que no existe, que es otra de las características también del diablo, ¿no?, que su mayor ventaja es que la gente piensa que no existe. Saludos liberales clásicos de América Latina y el mundo, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone de carácter internacional. Esta sección o este apartado dentro de los programas de Fusionista Propone que hemos venido lanzando recientemente, donde nos aventamos a las profundas aguas de las coyunturas internacionales y abordamos temas de política internacional, geopolítica y demás, tratando de llevar un mensaje esperanzador y desde luego una propuesta totalmente liberal, auténticamente liberal para todos nuestros colegas, desde México hasta la Argentina, pasando por cada uno de los países donde hay una presencia de colegas liberales clásicos que están tratando de impulsar las ideas del liberalismo clásico, construir movimientos que se traduzcan luego en partidos políticos y algún día, esperanzados en esa óptima de convertir a sus países potencias mundiales, llevar a cabo el proyecto de las 5 reformas. Así que para todos ellos, un agradecimiento profundo por acompañarnos en estas secciones, que dicho sea de paso, este es el video número 103 en nuestro canal de YouTube, en Fusionista y también en los canales del Foro Liberal de América Latina. Agradecemos a quienes nos han acompañado en esta trayectoria y les invitamos a que permanezcan con nosotros en este último video, que por cierto es el último que hacemos del año, así que invitadísimos también a estar pendientes de todo el contenido que hemos generado en nuestras redes sociales y a seguir apostando por la única ruta que puede sacar a nuestra región del abismo en el que nos encontramos, que es precisamente
la aplicación de las 5 reformas y la construcción de este futuro liberal clásico para nuestra América Latina. Es un gusto, como siempre, encontrarme con Jorge Chapa, secretario general del Partido Fusionista en Guatemala y presidente del Foro Liberal de América Latina. Jorge, bienvenido, qué gusto encontrarlo por acá. Gracias, Gabriel, es un gusto para mí también dirigirme a nuestros espectadores a lo largo y ancho de nuestra América Latona, que es un término que bien nosotros utilizamos para describir un poco pues la condición en la que se encuentra América Latina en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de mucha indiferencia, pasividad, pereza intelectual y una falta de disposición generalizada en nuestros países, lamentablemente. Sin embargo, pues bien, como siempre, con el ánimo de inspirar, enseñar y comprometer, Gabriel, pues aquí estamos hoy con un tema que creo que no podía ser más oportuno para terminar este 2025 y pues bien, lanzar algún mensaje también de esperanza para el 2026. Desde luego, y es que seguramente usted que ya está viendo este video habrá notado ese título que hemos lanzado ya, la portada, y no voy a pensar mal, los fusionistas no nos hicimos satánicos ni nada que ver, el diablo está entre nosotros, y lo decimos, ya va a ver por qué, a través de este espacio para hacer reflexionar sobre la crisis que padece hoy Occidente y esta decadencia brutal que estamos viendo, esta embestida en contra de los valores de la familia, de la vida, de la propiedad privada, del capitalismo en general, que algún día hicieron grande a este lado del mundo, hoy por hoy se encuentran en franca decadencia. Y el diablo está entre nosotros, ya le explicaremos el por qué. Invitadísimos a que permanezcan con nosotros, desde ya dejándonos su like, sus comentarios para saber desde qué país nos están saludando y a que perseveren en esta reflexión que vamos a transmitir a continuación. Jorge, ¿por qué el diablo está entre nosotros? Bueno, el diablo está entre nosotros es el gran título del último libro del periodista económico español Lorenzo Ramírez, un periodista a quien nosotros seguimos constantemente y escuchamos porque creemos que tiene muy clara la película de lo que está pasando en estos tiempos de tanta confusión y en estos tiempos en los que vemos claramente, yo diría, un momento histórico, ¿no? Estamos siendo testigos de un momento histórico en la historia, valga la redundancia. Hay una transición hacia un nuevo orden mundial, Gabriel, y precisamente el subtítulo de ese libro es Los agentes del caos en el nuevo orden mundial. Y bueno, pues ese título muy provocador, el diablo está entre nosotros. Lorenzo Ramírez, a quien, pues bueno, desde esta muy modesta tribuna le mandamos un saludo y es más, una invitación a que podamos conversar. Estamos intentando conversar con él, coincidimos en muchos temas con él, pero pues es un digamos, influencer que seguro pues tiene muchísimas cosas que hacer y bueno, para nosotros es difícil tener alcance a este tipo de personas. Sin embargo, creo que es importante tener este libro en el radar, además de estos que promocionamos siempre desde el Foro Liberal de América Latina y el proyecto Fusionista en Guatemala. Quizás si usted quiere regalar algo para esta Navidad, pues tal vez Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda?, del profesor Alberto Mansuetti, o Las leyes malas del profesor Alberto Mansuetti. Pero también este libro, El diablo está entre nosotros. Pues mira, Lorenzo ha lanzado este libro hace unos días, hace unos cuantos días, y también fue entrevistado por el coronel Pedro Baños en España y fue entrevistado también por Rubén Gisbert, dos influencers y comunicadores de derechas, y pues dice Lorenzo que él comienza su libro con la cita bíblica en la cual Cristo nuestro Señor es tentado por el demonio, ¿no? Y en una de esas tentaciones lo sube en la parte alta del templo y le dice que pues le ofrece ser el rey de todas las naciones. Bueno, es desde ahí, digamos, donde parte Lorenzo en este análisis de cómo se configura
hoy por hoy esta decadencia de Occidente, ¿no? Y esta emergencia de un Oriente con China a la cabeza y Rusia a la cabeza, pero también con muchos otros países del sur global y del sudeste asiático. Y a nosotros, los fusionistas liberclásicos de toda América Latina, de Guatemala, pues dedicamos tiempo a estudiar estos temas porque, Gabriel y amigos, creemos que la política profesional es ahora la política internacional. Sí. La política doméstica, esta política que vemos en los medios de comunicaciones nacionales y redes sociales nacionales, ya no es política con P mayúscula, es politiquería pura y dura. Y realmente pocos temas quedan para profundizar. Sin embargo, en términos de política internacional todavía quedan ciertos políticos de altura, como el mismísimo Vladimir Putin, sí, a quien pues de verdad agradecemos esa postura moderada y prudente de no ir al choque. Porque de pronto si otro líder ruso estuviese al frente, Gabriel, probablemente ya estaríamos hablando de una guerra de mayor alcance, ¿no? Hoy por hoy, pues digamos, todavía existe, dice Lorenzo Ramírez, ese enorme riesgo de exacerbar aún más la guerra. La guerra, de alguna manera, ha sido ganada ya por Rusia, pero no se sabe el desenlace, ¿no? Y Lorenzo dice, bueno, yo no tengo la bola de cristal, pero la situación está más o menos zanjada. Hay una pugna muy fuerte por recursos económicos de origen natural. Es probable que las tensiones que se vienen para el 2026 y tal vez años venideros vayan en torno al Ártico, sí, al Ártico, y vayan o giren en torno a Taiwán. Que por cierto, Japón ya empezó. Japón ya ha empezado algunas maniobras militares allí y bueno, pues hay ciertas tensiones, ¿no? Digamos, en esa parte del sudeste asiático, y probablemente en el Ártico también se empiecen a mover algunas tensiones. También algunos países nórdicos han empezado algunas maniobras militares, así que bueno, lo que dice Lorenzo Ramírez en esencia es que este nuevo, digamos, orden mundial pues es movido por algo que otro autor que hemos estado estudiando llama los depredadores. ¿Sí? Los depredadores. Y son pues una élite. Por cierto, a propósito de élites disfuncionales, que venimos hablando mucho de élites disfuncionales, pues esta es una élite, por lo general es una élite empresarial que gira en torno a las innovaciones tecnológicas, ¿no? a las grandes corporaciones tecnológicas, y que de una manera muy perversa, no sé si decir malvada, ¿no? Porque bueno, tal vez entraríamos en un ámbito de hacer juicios muy delicados, ¿no? Pero de alguna manera están tratando de controlar el mundo, ¿no? Claro. Y están tratándolos de controlar a través de la política. Sí. Y de los gobernantes, ¿no? El sionismo, por ejemplo, es una de esas doctrinas, de esas filosofías nacionalistas que subyace a todo este teje y maneje que existe en este entramado de este nuevo orden mundial. Y pues bien, pues él, por ejemplo, las emergencias, ¿no? Pone el énfasis en las emergencias, por ejemplo, la emergencia climática, o por ejemplo, la emergencia pandémica, ¿verdad? Y se vienen otras emergencias que puedan fogonear la necesidad de ver al Estado como pues esa entidad que debe controlarnos cada vez más con, por ejemplo, una ID o un identificador digital personal, una moneda digital en la cual ya no puedas tener efectivo, ya no puedas tener... Ni control de las cuentas bancarias, ni demás. Control, exactamente, pues obviamente todo un sistema de vigilancia permanente a través de las redes sociales. Digo, para aquellos que insisten en que China nos vigila, bueno, sí. La pregunta sería, ¿acaso Estados Unidos y sus grandes corporaciones tecnológicas no nos vigilan? Pues bien, sí, nos vigila y muchísimo.
Lorenzo Ramírez habla, por ejemplo, de Peter Thiel y de esta iniciativa que se llama Palantir, pues donde pues básicamente hay un sistema de vigilancia global, ¿no?, a quienes usamos estas redes sociales, Gabriel. Entonces, pues bien, lamentablemente el panorama que lanza Lorenzo Ramírez es en gran medida la realidad. Y esa realidad lamentablemente está muy lejos de ser observada por los latinoamericanos y los guatemaltecos. Por lo general, en nuestros países estamos imbuidos en nuestras coyunturas anecdóticas, sí, personalistas y pasajeras. Y digamos, en el mejor de los casos, tratamos de observar por ahí el problema del narcotráfico y de la inmigración como problemas regionales, ¿no? Pero bueno, hay temas aún más importantes, más relevantes, y pues bien, temas que, por ejemplo, a mí me parece que son de alguna manera esperanzadores, Gabriel, sobre lo que nos informa Adrián Díaz Marro hace unos días, hace una semana cabal, y es de que China ha suspendido los subsidios a las energías renovables, ¿no? Sí. Eso es muy importante. China tenía una política de fijar precios a las energías renovables y a las tecnologías de las energías renovables, y China desde febrero de 2025 anunció un descenso o una eliminación gradual de este tipo de intervención en los precios de las energías renovables. Y a mí, como ambientalista de propiedad privada, nosotros los fusionistas como ambientalistas de propiedad privada, de verdad que nos alegra muchísimo esa noticia, ¿no? Y bueno, de pronto las noticias buenas, Gabriel, vienen de China, del sudeste asiático. No las vamos a encontrar en este lado del mundo. O de Rusia, ¿no? Sí. Que bien, gracias a Dios que Putin ha mantenido esa postura prudente, esa postura cauta, esa postura de mantener lo más que se pueda la diplomacia, ¿no? Porque si viniese alguien un tanto más impulsivo, digamos, más agresivo, probablemente rompería ya, digamos, estas tensiones que se dan entre pues Estados Unidos y Rusia, de por medio pues toda esta comunidad europea, ¿no? Que por cierto Lorenzo Ramírez habla del pecado original, el pecado original de todo este desmadre que hay en Occidente, pues es en gran medida la creación de la Unión Europea. Interesante. Como la Unión Europea fue algo planificado, fue algo pensado previamente por los servicios de inteligencia de los países, el MI6, la CIA y el Mossad, y otros servicios de inteligencia que sirven a estos servicios de inteligencia. Sumamente interesante, Gabriel. Recomendamos, como digo, la compra del libro, o recomendamos ver las entrevistas con el coronel Pedro Baños y Rubén Gisbert. Son entrevistas que, por cierto, duran varias horas, pero interesantísimo, ¿no? Darnos cuenta de la realidad y, bueno, pues hacernos la pregunta como latinoamericanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante esa realidad que se nos presenta, pues, ya? Y en primera instancia, lo que debemos hacer, estimados amigos, es dejar de caer en las distracciones coyunturales de nuestra burbuja nacional, ¿no? Porque eso nos envuelve, nos absorbe y nos limita en nuestro arco analítico a poder aspirar a conocer qué es lo que está pasando en el lugar donde pasan las cosas, como dice Adrián Díaz Marro, y las cosas buenas que pasan, que es lo que vemos hoy por hoy en China y en el sudeste asiático. Reformas profundas con tendencia hacia las libertades económicas y hacia la transición al capitalismo liberal. Agradecemos profundamente, Jorge, tener acceso a esos buenos contactos y, digamos, a esos buenos referentes que hoy producen infinidad de contenido. Hoy por hoy, Lorenzo Ramírez, Adrián Díaz Marro, Javierzo y muchos otros creadores de contenido que son una ventana para los ciudadanos de este lado del mundo para conocer realmente las sociedades en el oriente del mundo, que no es como nos lo venden acá en Occidente. Y nosotros invitamos a la gente a que pueda darse cuenta de lo que pasa por allá, en aquellas latitudes donde el capitalismo se hace presente, mientras acá nos vemos enfrascados en distracciones, en violencia, en recurrentes crisis políticas, y ya ni siquiera politiqueras, vamos a decirlo, donde ¿qué vemos acá o qué captura la atención de este lado? ¿Serán acaso reformas aperturistas? ¿Serán acuerdos de libre comercio? ¿Serán acuerdos
de verdadero libre comercio o acuerdos de comercio regulado, como recientemente el que ha suscrito Guatemala con Corea del Sur. Sí, bueno, ¿qué es lo que se captura hoy acá en nuestros países? Crisis orientadas al estallido social, ¿no? Como lo veíamos hace una semana en México precisamente. Sí. Una crisis que se desató en torno a, bueno, digamos, o cuya bandera la han promovido en torno al asesinato de este alcalde en México, Carlos Manson, ¿no? A partir de entonces... el Bukele mexicano. El Bukele mexicano se confluye en, digamos, una organización que aparentemente tratan de hacer ver como espontánea, surgida de la sociedad, ¿no? Y para nada articulada por las élites disfuncionales, en contra de la presidente Claudia Sheinbaum, ¿no? Y vemos ese estallido, fue un día domingo de la semana antepasada, si no mal recuerdo, donde... Bueno, hubo manifestaciones, hubo represión por parte de las fuerzas de la Policía Federal y la gente aquí se concentra en ese tipo de temas. De hablar de reformas liberales, Jorge, para nada. Así es, Gabriel. En ese sentido, nosotros queremos destacar un artículo muy bueno que hay que leerse, un artículo que fue colgado en el blog de Ron Paul Institute, del doctor Ron Paul, quien es nuestro referente, importante referente. Este artículo es escrito por Wyatt Reed y Kit Klarenberg. El artículo se titula La rebelión de la generación Z en México es expuesta como un complot viral de la derecha. De la derecha mala, por favor. De la derecha mala. Y pues bien, estos dos autores hacen una investigación muy completa de cómo se lleva a cabo esta manifestación o revolución de colores o de la primavera, estas primaveras que se gestaron también en otras latitudes, en Asia y bueno, muy recientemente en Nepal, el desmadre que se armó en Nepal hace algunas semanas, en más de 50 ciudades el 15 de noviembre, lo cual dejara como saldo más de 120 personas heridas, 100 de los cuales eran policías, Gabriel. Bueno, usted probablemente se enteró de la noticia. Lo que hacen estos dos autores es hacer público un informe, el informe de Infodemia, que es pues una central de noticias, pues la cual rastrea los orígenes de este movimiento que califican como artificial, artificial y con nexos muy oscuros, ¿no? O sea, un movimiento artificial que tuviese nexos con figuras de la oposición mexicana y oligarcas adinerados, entre los cuales se cuenta, por supuesto, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Bueno, no habrá mucho que decir allí. Aparentemente unos $5 millones estadounidenses fueron o lubricar, digamos, estos movimientos o la movilización masiva, Jorge, esta por ejemplo, movilización masiva. Yo veo, digamos, o veía en las noticias, la gente piensa que espontáneamente la gente puede dejar sus puestos de trabajo y sus quehaceres diarios para concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México y gastarse un día entero con consignas, gritoneándole a Claudia Sheinbaum que se baje, que ya no la quieren. La gente, así como tú, estimado guatemalteco, en el caso de nuestro país, cuando hay una manifestación, tú dices, seguramente les pagaron para... Bueno, seguramente hay recursos de por medio para movilizar a esa inmensa cantidad de gente y a ese nivel, ¿no? Claro, bueno, y lamentablemente se presta la generación Z, ¿no? Sí. Este grupo de jóvenes que hoy por hoy también, por cierto, en países como Guatemala ya emerge por ahí un grupo de jóvenes que le exige a los diputados ponerse a trabajar. Qué cosa más y si no, entonces van a replicar lo que pasó en Nepal, lo que pasó en México. Yo publicaba en una de mis redes sociales y esta es la generación del futuro, ¿no? Sobre este tipo de jóvenes tenemos que... La gente confía en los jóvenes y hay esa idealización romántica de los jóvenes. Cuando los jóvenes al final son sinónimo, salvo excepciones por supuesto y sin caer en generalización apresurada, pues son sinónimo de imprudencia y de falta de sabiduría, ¿no? Y sin embargo ahí tienen movimientos juveniles. Ya en Guatemala se gesta ya hay una cuenta ya específica del movimiento de la generación Z
y empieza a haber un efecto dominó de estos fenómenos violentos, ¿no? Estos fenómenos que para nada son de derechas liberales clásicas y conservadoras. La calle, estimados amigos, no es el método idóneo o más conveniente, al menos no mientras se está en una fase de permear a la sociedad hacia un cambio de sistema, ¿verdad? La calle pues es el método de las izquierdas, es el método de los radicales, es el método de los revolucionarios. El método de las derechas es el parlamento, son los partidos políticos, son estos espacios de partidos políticos que sirven como interlocutores. Entendemos bien que haya cierto rechazo a las políticas públicas de Claudia Sheinbaum, de izquierdas obviamente, por supuesto nosotros no convenimos ni un ápice en sus políticas públicas, pero otra cosa muy diferente es quererla sacar y tumbarla a golpes, ¿no? Sí. Y eso no se vale, porque en la democracia representativa, en la democracia más o menos liberal que tenemos ahí de recambio de gobernantes cada sexenio, como es en México, cada 4 años o 5 años en otros países en América Latina, pues entonces viene su turno y tendremos que esperar. La derecha buena debemos de hacer autocrítica, por qué perdimos, por qué hemos sido incapaces de hacer llegar un mensaje claro y contundente sobre el proceso de cambio real y verdadero y las propuestas de cambio real y verdadero. ¿Por qué no hemos sido capaces de lograr eso? Y prepararnos con partidos políticos y competir y ganarles en las urnas, sí, sin que quepa la menor duda, aunque seguramente las izquierdas van a acusar de fraude, porque así son. Cuando ganan las derechas, entonces las izquierdas acusan de fraude. Cuando ganan las izquierdas, entonces las derechas malas acusan de fraude. No podemos caer en la paranoia del fraude electoral. Las derechas buenas aceptamos la derrota, hacemos autocrítica y redoblamos nuestros esfuerzos para tratar de lograr llegar al poder, ganar en las urnas y empezar entonces ese camino y esa hoja de ruta de cambio de sistema, ¿no? Pero lamentablemente, pues en México y en nuestros países, más bien se invierte. Nuevamente las élites disfuncionales invierten en este tipo de movimientos que no me cabe la duda, Gabriel, siguen siendo marionetas, ¿no? ¿Cuáles? Sí. Marionetas de servicios de inteligencia, de corporaciones, grandes corporaciones tecnológicas, del complejo militar y tecnológico que gira en torno a todos estos movimientos y que genera caos, genera polarización extrema, exacerba las emociones, genera violencia y pues bien, los que pierden en general y siempre pues son los más, digamos, los menos afortunados, ¿no? Los más pobres, la clase trabajadora, la clase popular, que con estos desórdenes pues sigue exacerbando esa pobreza y sigue quedándose sin el sustento diario, sigue quedándose sin carretera, sigue quedándose sin todas esas condiciones que le permitirían salir adelante, ¿verdad? Y hacer prosperar pues sus vidas y sus familias, ¿no? Desde luego, y digamos, con esto no queremos que nos señalen a nosotros de que los liberales clásicos caemos en las teorías de conspiración. Ahí están los datos, vayan a vérselos al Ron Paul Institute en ese informe que hacen público, donde se da cuenta de cómo las derechas malas están fogoneando y articulando estas revoluciones para tumbarse a sus adversarios políticos. Y qué bueno que puso sobre la mesa Jorge el tema de las derechas malas con la histeria del fraude electoral, porque eso las hace recurrir luego a acciones de verdad muy cuestionables, como lo son ya promover particularmente acciones enfocadas en tumbarse gobiernos golpistas propiamente, y ahí que se vean en el espejo las derechas de hoy en el pasado del ayer, con Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado oficialmente a 27 años de cárcel. Pendientes aún de definir los detalles de dónde va a pasar ese incómodo hospedaje que le resta al presidente Bolsonaro, pero nuevamente, ¿qué fue lo que concluyó, lo que repercutió en que hoy Bolsonaro esté hoy enfrentando este proceso judicial? En primer lugar, que no hizo las reformas políticas necesarias para sacar a Brasil del hoyo donde también está. Y claro, si tú comparas Brasil
México con el resto de países de América Latina, te hacen ver como que son los dos mejores de la región, por el tamaño quizás, por el PBI per cápita, pero Brasil está tan mal como el resto, lo que pasa es que es más grande. No hizo las reformas, no tuvo un partido político que sostuviera los cambios profundos, porque ni siquiera hubo cambios profundos en Brasil. Y desde luego se dedicó a fogonear la histeria del fraude electoral y a hacer un intento de golpe de Estado el día de los resultados electorales. Ahí las izquierdas, a través de la judicialización política, embisten con Bolsonaro y seguramente va a pasar, bueno, si es que logra soportar, ¿no?, esa crisis mental que se viene para él de saber que fue presidente de un país y hoy estará tras las rejas. Así es, qué lamentable, ¿no? Yo creo que hay que vernos en ese espejo y hay que aprender muchísimo de cómo no hacer las cosas, ¿no? Cómo no hacer las cosas. Jair Bolsonaro, imagínate que todavía le dieron un tiempo para presentar defensa, tenía hasta el día lunes, presentar amparos, ¿no?, algún recurso, y la defensa decidió abstenerse de presentar. Tal parece que las pruebas han sido contundentes, el hombre pasa hoy por una depresión y bueno, esa depresión le ha llevado a tener momentos... A momentos de crisis emocionales muy fuertes. Trató de quitarse la tobillera electrónica y tal. Gabriel, de verdad, nosotros como buenos cristianos creo que debemos pedir por esos hombres como seres humanos, porque de verdad que les viene un futuro muy gris, ¿no? Muy gris. Pero como políticos profesionales también debemos entender que esa era la consecuencia natural, ¿no?, de tener ese tipo de mentalidad, de estrategias, de tácticas, de fogonear algo que no tenía que fogonear. De ahí pues ese rasgo fascista de esta derecha mala, hegemónica en América Latona, que no es capaz de distinguir entre derechas malas y derechas buenas, entre izquierdas blandas, socialdemócratas, e izquierdas duras, radicales y violentas, que por cierto rechaza siquiera los términos izquierda y derecha, ¿no? O sea, hay un rechazo frontal al utilizar estas etiquetas y categorías que por siglos han ayudado a clasificar y calificar rápidamente los proyectos políticos. Entonces la gente en América Latina anda sin brújula, anda sin un norte claro, definido, qué es derecha, qué es izquierda, la izquierda blanda, la izquierda dura, cuál es la derecha mala, cuál es la derecha buena. Y entonces recurren a estas estratagemas y tácticas que no son propias de la buena derecha, ¿no?, como la judicialización de la política y el señalamiento de fraude electoral, donde, sí, bueno, ahí imitan a un Donald Trump, y los gobernantes que pierden de la derecha mala rápidamente empiezan a imitar. Sí. Bueno, entonces, pues bien, no sé hasta qué punto decir claramente se lo merecen, porque debieron haber hecho las reformas liberales. Ahí había un Paulo Guedes que no sabemos hasta dónde supo insistir y decir sobre la necesidad de impulsar las reformas liberales. Nosotros aplaudimos la coalición electoral entre militares, cristianos y empresarios que logró liderar Jair Bolsonaro en su primer mandato, si no mal recuerdo. Lo aplaudimos y dijimos, bueno, ahí hay algún viso de fusionismo, ¿no? Sí. Pero pues no había un programa político de coalición. Había una coalición electoral, pero no había un programa político consensuado entre esas élites y lamentablemente pues no pudieron hacer las reformas y Brasil, pues bien, llegó a tal punto que luego pues es reelecto el gobernante de izquierdas, Lula da Silva, ¿no? Así de mal estamos en América Latina, estimados amigos, y a nosotros nos toca que decir la realidad. Esa es la realidad. Y lo único que nosotros podemos hacer desde esta tribuna, muy modesta, muy pequeña, nos sintonizan muy poco, ni siquiera somos testimoniales, somos bien marginales en temas de comunicación política. Pues bien, tenemos que decir, el diablo está entre nosotros, Gabriel, sí. y nos falta buena doctrina, nos falta mucho de Biblia.
y mucho de política cristiana, ¿no? En ese sentido, si me permites el anuncio rápidamente, pues invitar a sumarse a las clases de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas que ha lanzado recientemente nuestro colega Pablo Paiva desde Uruguay, para Uruguay, pero también para los liderazgos y los interesados en América Latina que quieran aprender sobre política cristiana. Por un lado, ese es un espacio de formación política y por supuesto de activación política posterior. Luego también informarles del espacio de los lunes de Mansuetti, un espacio de formación que tenemos con el profesor Alberto Mansuetti, autor de estos 2 libros que ustedes ven en pantalla. Pues este es un espacio de 1 hora, todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, hora México, Guatemala, y un espacio muy interesante donde pues hay mucha lectura y pues donde conversamos, discutimos y hacemos ver este tipo de condiciones que enfrentamos los latinoamericanos, Gabriel. Así que, pues, la invitación a formarse, a informarse y formarse bien para entonces tener actitudes, comportamientos y hábitos consistentes, congruentes e inteligentes, ¿no? La formación es la base fundamental de tu accionar político, estimado sintonizante, que nos ves desde cualquier latitud de América Latina. Tienes que formarte. Si no te formas, no hay reformas, dice el profe. Y lo mejor es aprovechar estos espacios donde puedes abocarte con los liberales clásicos, con los auténticos liderazgos políticos de verdadera derecha que estamos tratando de hacerle ver a la gente cuál es la ruta idónea a seguir. La única ruta para sacar a nuestros países de esta crisis permanente que hoy enfrenta a Occidente en su ya tan anunciada decadencia. Así que invitadísimo a participar con nosotros en esos espacios y a acompañarnos a través de nuestras redes sociales personales y también institucionales de los diferentes movimientos y liderazgos del Foro Liberal de América Latina. Jorge, vamos a seguir aprendiendo, estudiando de estos temas y prometemos que nos vamos a mantener firmes para lo que resta de 2025 y poder arrancar 2026 con un mensaje propositivo para nuestros colegas en la región. Así que invitadísimos a que nos sigan acompañando. Mientras tanto, seguiremos avanzando, haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.